El colonialismo e imperialismo. La expansión imperialista europea fue importante debido a las circunstancias que se han formado grandes imperios que han tenido diferentes estilos de expansión y dominio. Un factor común entre ellos es que los estados poderosos someten a los débiles para satisfacer sus propios intereses. El nuevo papel del Estado en las sociedades europeas generan en el último tercio del siglo XIX un cambio o una transformación social. En este caso son nuevas clases como la burguesía y el proletariado, la implantación del sufragio universal masculino, donde el Estado interviene en la educación, así como las relaciones entre patrones y obreros y la mejora de servicios públicos como sanidad, embellecimiento urbano y la economía que busca proteger la empresa nacional o la industria nacional. Esta transformación y expansión del capitalismo se debe a los cambios de la industria debido a las cadenas de montaje, explotación de campos de petróleo, producción de energía eléctrica, grandes fundiciones de acero donde requieren ellos materia prima. Esa necesidad buscan de que el Estado crea nuevas formas de empresa. Una de ellas son los holdings. ¿Y qué son los holdings? Son grandes sociedades donde una empresa dominante maneja pequeñas empresas. En el caso colombiano tenemos el Grupo Ardila Lule, tenemos el Banco da Vivienda, ¿sí? Que son dueños corporativos de otras empresas. ¿Qué buscan con ellos? Monopolizar el capitalismo. Este desarrollo de proteccionismo que se da en Europa y con el ejemplo colombiano busca es aumentar la competencia y encontrar nuevos mercados. A eso se le llamó colonialismo económico, donde se busca la mayor cantidad de materias primas y el control del comercio. Entonces, el modelo imperialista, donde las naciones europeas buscan desarrollar o controlar las materias primas de otras regiones, establecen compañías en forma de trusts, que significa un solo accionista donde domina el mercado mundial a través de los holdings y así controlar nuevos territorios y ampliar sus mercados a través de una ideología de superioridad racial. Es así que las causas del imperialismo, las primeras serían económicas, donde necesitan nuevos mercados donde invertir, extraer materias primas y tener una mano de obra barata. Las ideológicas durante el siglo XIX buscaban era establecer una teoría racista donde ellos se destacaban como la raza superior por ser de color blanco y también establecían de que su tarea era civilizar a aquellos pueblos que vivían en la barbarie. Las características políticas hablan de una expansión mundial donde ellos buscaban un prestigio nacional mediante la expansión territorial. Un claro ejemplo es la Conferencia de Berlín, donde dividen a África y a Asia. Los conflictos imperialistas desviaron la atención sobre los conflictos internos, o sea, los conflictos sociales que ellos vivían, que eran la sobrepoblación y que por esta causa usaron el imperialismo para poder establecer en otras regiones su ideología. Y esto genera o forman extensos imperios coloniales. La demográfica se debe a la revolución industrial, a los avances técnicos y productivos logrados en la agricultura. La población europea crece considerablemente y esto hace que emigre del campo a la ciudad y de un estado a otro. Las causas del colonialismo, estas se dan en el siglo XV, mientras las del imperialismo se dan en el siglo XIX. La del colonialismo se basa en la necesidad de conseguir nuevos materiales para crecer y obtener mano de obra. También la idea ideológica o el sentimiento nacional de de competir sobre el dominio del resto del mundo a través de expandir su cultura y tener un control geopolítico de sus
rivales. El surgimiento de esto fue el racismo y la xenofobia. Las ideas políticas fue la imposibilidad de conquistar a sus vecinos, es decir, entre imperios era muy difícil conquistarse y por eso es que buscan nuevos territorios. Y su labor es civilizar, es decir, establecer a través de la evangelización el control de ciertas poblaciones como fue África y América. Y las demográficas fue el crecimiento poblacional. Las características del imperialismo se destaca por una intensa competencia por la apropiación de nuevos espacios y el dominio de poblaciones que los habitaban. Eso surge en el siglo XIX. Su expansión territorial donde grandes potencias se reparten el mundo administrando su dominio y política. La división del trabajo que estableció dos mundos disímiles donde existen productores de materia prima y los bienes industriales. Los cambios económicos a finales del siglo XIX que propician el incremento continuo de un comercio internacional y el surgimiento de un capital financiero. El nacimiento de países centrales donde se lanza la conquista de territorios periféricos en el cual permite engrandecer los imperios y colocar sus productos. Implicó no solo una expansión comercial, sino una fuente de recursos para las potencias colonizadoras, además de un dominio político y una ocupación militar y una explotación sistemática de las colonias, de las cuales perdieron su soberanía. Mientras que el colonialismo fue la apropiación de nuevos territorios por la fuerza. Hubo o existió una sobreexplotación donde solo se beneficiaba la potencia colonialista y surgió un desarraigo de costumbre a través de la aculturación, es decir, le quitaban sus costumbres nativas, les cambiaban su forma de vestir y los civilizaba a través del Evangelio, a través de la Biblia. Un ejemplo claro del colonialismo es lo que pasó en América, mientras que en el imperialismo se observa en África y Asia. Consecuencias del imperialismo y el colonialismo. Las profundas cicatrices dejadas por el sistema imperialista se reflejan en su cultura, política y economía, y se ven claramente en las guerras y masacres causadas por las diferencias étnicas. La explotación de los recursos naturales sin control acabaron con la economía de muchos países en el mundo, dejando la pobreza total en países de África. La diferencia racial que hasta nuestros tiempos estamos luchando con ellas, sin contar con la explotación laboral que eran sometidos. El proceso imperialista dejó muchas guerras y asimismo miles de muertos, ocasionando que estas consecuencias fueran políticas. ¿Por qué? Porque los territorios colonizados experimentaron un grado de dependencia respecto a la metrópoli a través de una deuda externa, a través de una política administrativa de impuestos, demográfica, que en general la población local disminuyó debido a la guerra, pero también a las enfermedades traídas por los colonizadores y las duras condiciones de la explotación laboral, económica, la creación de caminos, puertos y redes de comunicación para facilitar la salida de los productos requeridos por las potencias, así como la creación de monocultivos en las regiones colonizadas, culturales, que tuvieron una fuerte consecuencia debido a que tuvieron que establecer o impusieron la religión cristiana católica o protestante, lo cual desplazó las creencias religiosas persistentes en estas culturas y fusionaron con ellas a medida que iba pasando el tiempo, asimismo como la lengua. Y ecológicas porque gracias a esta explotación agrícola y de especies vegetales y de animales foráneas, modificó o destruyó los ecosistemas naturales preexistentes, como por ejemplo las selvas tropicales fueron taladas para obtener madera, caucho y ganar terrenos para la agricultura. De esta manera ya pueden ustedes responder la actividad 2, el cual el motivo del gobierno siempre ha sido es dominar sus recursos naturales o explotar sus recursos como los yacimientos de petróleo o minería.